Antes de empezar el episodio número 21 de Bulletproof Mindset, les recuerdo en todas las plataformas que nos pueden encontrar. Este es un podcast que pueden escuchar ya sea en iTunes o en Spotify. Y si me quieren ver, porque les da risa mis muecas o lo que sea, también estamos disponibles en un canal de YouTube al que te puedes suscribir. Y cuanto más gente se suscriba, más nos quiere YouTube y eso es lo que queremos. Como ya he mencionado, no sé ni en qué semana de la cuarentena estamos. Este podcast se graba en la ciudad de Panamá y todavía nosotros estamos en cuarentena porque la cosa del COVID no procede. Seguimos hasta la tusa. Hasta la tusa parece que estuvo la semana pasada porque no mucha gente me mandó muchos mensajes sobre el último podcast, el episodio número 20 sobre emprendimiento. Tal vez a la gente no le gustó que les dijera que no todo el mundo puede emprender. Pero bueno, esa es mi opinión. Al final es un podcast sobre experiencias que he tenido, sobre mi propia opinión y bueno, siempre uno tiene que estar como consciente de que va a haber gente que está de acuerdo con tu opinión y hay gente que no está de acuerdo con tu opinión. La semana pasada también, aparte del podcast de emprendimiento, que fue junto a Alejo, el CEO de Pública Apparel, también hicimos entrega, Katiana y yo, de una donación a un proyecto en el que muchas personas que escuchan este podcast, y por eso les quiero dar las gracias, y otras personas que tal vez no tienen que escuchar el podcast, nos apoyaron con un proyecto llamado Know Your Why virtual. Era una clase y todas las inscripciones se utilizaron para comprar alimentos para una comunidad muy necesitada. Así que le doy las gracias a todas las personas que apoyan mis proyectos o los proyectos que tengo con otras personas, como fue el caso del Know Your Why, como es el caso de este podcast y las 1000 cosas que puedan salir de aquí en adelante. También la semana pasada pasó algo nunca antes visto, que me acabo de acordar por hablar de las donaciones. Una persona me dijo que yo no era muy directa. Y digo, si hay una de las cosas que más me dice la gente es que soy muy directa. Yo considero que soy una persona muy directa, a veces demasiado directa, por cómo digo las cosas puedo a veces sonar un poco grosera, o tajante, y no es que esa sea la intención, simplemente que quiero decir las cosas como son, y las cosas como son a veces no salen tan bonitas sonando. Entonces, bueno, pero fue la primera vez que alguien que me dijo que no soy muy directa. Entonces, haciendo alarde de esa cualidad que yo creo que me representa, que es ser muy directo, como ya llevamos tantas semanas encerrados, ahora la nueva cantaleta de la gente es quiero que abran el box. Extraño a mi entrenador. Extraño entrenar en el gimnasio. Entonces, voy a poner una pausa ahí, porque una de las cosas que uno debe hacer para como que cut your own bullshit es cut your own bullshit, ¿ok? Porque les recuerdo que antes cuando el box estaba abierto y cuando tu entrenador iba todos los días a dar su clase ahí y la otra gente iba a dar su clase también y tú podías ir también a dar tu clase ahí, había muchos días que tenías mucha pereza de ir al box. Había muchos otros días en que te iba mal en el WOD y te amargabas. También había otros muchos días que buscabas una excusa para no ir a entrenar al box. Cuando digo box, me refiero a box, gimnasio, estudio, lo que sea que usted haga. Vamos a decir box porque es cortito y es universal ahora mismo. Entonces, ahora la excusa es que no está abierto. Pero antes la excusa era, tengo mucho trabajo, me duele todo, estoy aburrido de hacer burpees, cualquier cosa. Lo que yo quiero que ustedes se enfoquen, identifiquen, es que siempre tenemos una excusa. Ahora tenemos una súper excusa, que es que no estamos dando nuestro 100% porque no estamos yendo a un lugar a entrenar. Pero realmente pudieras dar tu 100% en tu casa con lo que tienes. Y cuando no lo das, no uses de excusa que es la cuarentena la que te está frenando. No es la cuarentena la que te está desanimando. Antes te desanimabas por cualquier otra excusa y lo utilizabas como una razón lógica, consciente, por la que no ibas de manera regular a entrenar, por la que no comías de manera adecuada a tus objetivos y así sucesivamente. Y esto lo digo porque ahora, con tantas semanas, la mente obviamente nos empieza a flaquear y usamos eso como una excusa. De verdad que en esta última semana
tres personas diferentes, todos allegados a mí, todas personas que yo quiero mucho y que no estoy juzgando ni poniendo el dedo sobre ustedes, pero es que quiero que se den cuenta que esas son las cosas que nosotros decimos. O por ejemplo, yo misma, antes también me costaba llevar mi dieta, o sea, cumplir con mis objetivos de nutricionales. Claro, era más fácil decir, dizque, es que fui a una fiesta, entonces había dulce cumpleaños y me lo comí. Ahora ya no voy a la fiesta de dulce y no hay dulce cumpleaños, pero igual encuentro una manera para caminar 3 cuadras hasta donde venden las galletas que a mí me gustan e írmelas a comprar. No es y digo, es que estoy triste porque es la cuarentena. O sea, cualquier excusa utilizamos para poder sabotearnos o para poder justificar nuestra falta de disciplina y de automotivación. Así que la próxima vez que le vayas a echar la culpa a la pandemia y al COVID y al gobierno y a lo que sea, de por qué no estás dando tu 100% o por qué estás desanimado, recuerda que probablemente la razón real está dentro de ti y que ahora es el COVID, pero pasado mañana será la Virgen, la lluvia, tu familia, tu trabajo. Siempre tenemos una excusa, así que dejen de decirme que cuando abra el box todos van a ser atletas olímpicos porque buscarán una nueva excusa para no dar su 100%. De eso no trata el podcast, es solamente una llamada de atención. Pónganme una alarma aquí para que cuando tú quieras decir eso la próxima vez te acuerdas que ya yo te avisé en este podcast que todo es buco bullshit. Ok, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No sé si saben, creo que sí, porque ya lo he mencionado en otros podcasts. Yo soy psicóloga, tengo esa parte de mi cerebro súper polvorienta y oxidada porque a nivel académico o la parte teórica de la psicología no la he practicado básicamente desde que me gradué de la Universidad de Santa María la Antigua, porque realmente nunca trabajé en psicología clínica, ni siquiera cuando era psicóloga todavía. Así que realmente son conceptos que tengo muy, muy, muy polvorosos y pido disculpas o si alguien de mis compañeros de la universidad están escuchando esto, siéntanse con toda la libertad de decirme, dude, te equivocaste. Ok, cuando uno dice psicología, todo el mundo le viene a la mente el señor Freud. Obviamente Freud no es ni sus digamos, sus conceptos teóricos al 100%, no es como se aplica la psicología actualmente, sino que de él es como el padre, él causó la revolución, habló de conceptos que antes nunca nadie había tocado, temas relacionados con sentimientos reprimidos, especialmente en mujeres, que antes mínimo las mujeres no teníamos ni sentimientos o no podíamos tener. Entonces, no se le puede quitar el valor que él tiene y como padre de la psicología, pero tampoco podemos pensar que la psicología actualmente es como la decía Freud en aquellos tiempos. Junto con él surgieron otros muchos colegas. Uno de ellos es Carl Jung. Carl Jung, o Jung, Carl Jung, Carl Jung. Buena pregunta. Carl Jung. Cuando me tocó dar esa materia en la universidad, yo estaba así de ¿qué se fumó esta profesora? Aparte de la profesora que me dio esa clase en particular, no ahora mismo ni me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que la man tenía el pelo cortito, blichado, y se lo ponía así como el man de Linkin Park cuando era el primer CD que tenía como unos pinchitos. Bueno, así va la man a dar la clase, o sea que tú ya estabas de que, man, what the fuck con esta profesora. Y Carl Jung, de todos los exponentes originales de la psicología o esos primeros padres de la psicología, era el más loquito, el man que más ácido se estaba metiendo o el que estaba más filósofo, pitufo filósofo, y todos sus conceptos eran como muy, muy metafóricos y eran así como bien raros. Entonces, no voy a entrar en materia porque ni cuando estaba en la materia entendía muy bien a Carl Jung, pero él sí hizo un aporte muy importante que fue el concepto de los arquetipos. Obviamente, los arquetipos como él los planteó eran no el equivalente del ego, del superego y del id de Freud, pero era más o menos como para explicar todos esos sentimientos, los que uno expone, los que uno externaliza al mundo exterior y todo el mundo interior. O sea, que era como para explicar ese tipo de dinámica que ocurre dentro de la mente del ser humano. Entonces, para él decía que hay arquetipos que son como figuras que tienen características universales, que digamos, si tú los buscas en la mitología griega va a haber algún representante de ese arquetipo, si tú lo buscas en la mitología nórdica va a haber algún representante de ese arquetipo
y así sucesivamente. Entonces, él hablaba de arquetipos como la madre, que obviamente representan como todo esa parte de ancestros, todo lo que nos heredan nuestros antepasados, toda la parte como caring, que era representado por el arquetipo de la madre, luego estaba el arquetipo del padre, que era más como la figura de autoridad y de guía, y había otros arquetipos como la sombra y el héroe. La sombra era, vamos a decir, como el instinto de Freud. Todas esas cosas que uno no quiere mostrar, que quiere como tapar, reprimir, esa parte que es como más animal, más instintiva del ser humano, más dark. Esa era la sombra. Y el héroe era como el arquetipo que luchaba contra la sombra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Los arquetipos, no necesariamente como los planteó Carl Jung, sino más bien como ese modelo original que sirve como una pauta o es algo que alguien que queremos imitar o un prototipo que queremos copiar de lo que es ideal y perfección. Ese concepto de arquetipo, si ustedes se ponen a pensar un poco, es lo que migra a los superhéroes, ¿ok? Porque digamos, Aquiles y Superman, que son personajes mitológicos o falsos, uno de los tiempos de la antigüedad y Superman de los cómics, tienen cosas en común. Son un héroe, pero que tiene como una debilidad, ¿verdad? Aquiles obviamente era el talón, que ahí lo volvieron verga y dejó de ser el mejor guerrero griego. ¿Griego? Sí. Versus Superman, que tiene la kriptonita, ¿verdad? Pero esos son dos conceptos que son exactamente iguales, que no tienen nada que ver uno con el otro porque tienen esas mismas características en común. Aquiles, el guerrero ideal; Superman, el hombre de hierro. Mismas características, ambos tenían una gran debilidad. Igual pasa con, por ejemplo, Electra, Hamlet y Batman. Son como que héroes super darks, pero que todos están buscando una venganza de ese padre o esa figura paterna que mataron. Entonces son esos arquetipos sirven para crear estos personajes irreales en muchos casos que nosotros admiramos. También está la clásica dualidad del bien y el mal, como por ejemplo Spider-Man versus Venom, o Batman versus el Joker, o Daredevil versus Kingpin. Siempre ese bien tiene una contraparte malo, o sea que esa sombra tiene un héroe. Y así nos vamos, y por eso es que les quería mencionar que estos conceptos se repiten porque son parte de nuestra naturaleza como ser humano. Carl Jung los llamó arquetipos. Esos arquetipos sirvieron para crear superhéroes que al final nosotros tienen, o sea, que nosotros admiramos porque básicamente tienen aspectos o cualidades que nosotros admiramos y que quisiéramos tener, o simplemente son personajes que nos dan como esperanza, ¿verdad? Esos son los superhéroes. Y muchas veces los superhéroes no tienen que tener capa, ni tienen que estar dibujados en un cómic, ni tienen que ser parte de una mitología. Esos superhéroes a veces son gente que uno conoce, o gente que existe, o no sé, gente que tenemos alrededor, o gente que vive en otro país y que vemos por Instagram. Al final, los superhéroes o role models, o ¿cómo se dice role model en español? O role model. Poner role model en español aquí abajo, que se me olvidó. Básicamente son personas que influencian nuestras acciones, que nos motivan a descubrir nuestro mayor potencial y superar nuestras debilidades. Lo puedes llamar como sea, desde Superman o superhéroes o personas, como ya dije, que conocemos en nuestro día a día. Entonces, me pareció importante, que a mí me da mucha risa o yo me siento un poco rara, como que no me siento merecedora cuando alguien me escribe en mis cuentas, en mis redes sociales, en @paulashotton, que es como la principal en Instagram, para decirme que si subo un video de entrenamiento y me ponen, wow, es que eres mi modelo a seguir y me inspiras, eres esa persona que me demuestra que pues, uno puede alcanzar todo lo que... Y yo me siento rarísima. ¿Por qué? Porque yo vivo conmigo misma. Yo escucho mis propios pensamientos y mis propios como disparos en el pie que yo me meto. Entonces, a veces como uno conoce ese lado, digamos, ese lado de la sombra, ese lado oscuro de uno, ese lado débil, ese lado con defectos, tú no entiendes cómo alguien más pudiera pensar que tú eres alguien digno de volverte un superhéroe, como los que uno tiene, que uno admira. Entonces,
A pesar de que en el Instagram yo trato de demostrar que no todo me sale fácil, que no todos los días estoy motivada, que no todos los días estoy feliz, que las cosas me cuestan, que a veces no tengo ganas de hacerlo, realmente la gente no se queda con eso, la gente se queda con el otro lado, con el lado admirable, el lado que te da que le da inspiración a los demás. Y asimismo le pasa a uno, o sea, me pasa a mí con otras personas. Que yo los veo como, wow, este personaje inalcanzable o este personaje súper empoderado, y probablemente esa persona también tiene días llenos de mierda. Entonces, les quería hablar de quiénes son esas personas que me sirven a mí, así como yo en algún momento tal vez le haya servido a otra persona para inspirarme o para motivarme y salir del hueco. Hace unos podcasts atrás, en el que se llama ¿Qué haría Jordan?, es justamente sobre Michael Jordan. Él no está en mi lista oficial. Yo llamo lista oficial a estos personajes que llevan rato ahí. Jordan, obviamente, después de ver el documental que está disponible en Netflix, lo admiro como competidor y como atleta. Pero yo no conocía la historia de Jordan a profundidad, no crecí admirándolo, no es una figura que yo tenía un póster, ni lo sigo en Instagram, ni nada de esas cosas, pero me parece que ha sido un buen descubrimiento en esta pandemia y un personaje muy interesante para escuchar su historia. También sería muy interesante ahora mismo escuchar alguna marca patrocinadora de este podcast, pero no es el caso. Entonces seguiré hablando de lo que yo les vine a hablar, que son de esos héroes que me inspiran a mí, a sacarme el dedo los días que estoy en tuco o los días que quiero decirme excusas de esas que nos decimos. Entonces, voy a empezar primero con los que no existen en la vida real, porque la verdad es que nosotros nos inspiramos como ya dije, desde personajes míticos hasta personas reales. De los personajes míticos que yo siempre pongo como role models, el número 1 es Sarah Connor. Sarah Connor es la man de Terminator. Terminator es una película pésima, o sea, no pésima, pero digamos que no es una joya cinematográfica. ¿Qué me gusta de Sarah Connor? Primero que en 1990 y pico, finales de los 80, que esa película salió, más que nada la segunda, porque en la primera ella todavía era un poco damisela en peligro, en la segunda la man ya salió, como diría Eliana, empoderada. Y esa man estaba bien ripiada. En esos tiempos la mujer fuerte, fortachona, que levanta pesas, digo, no es que no existían, pero no era una imagen tan mainstream como ahora, que hay tantos atletas famosos y tantas personas que siguen atletas, que ya para ti ver una man súper musculosa no es tan raro. Digo, para alguna gente sigue siendo raro, porque hay gente que está en verga, pero en el momento que salió Terminator 2 con Sarah Connor y esos brazos cortados y esa man así con su escopeta, fue disque, ¡ah! Yo necesito ser como ella. Entonces Sarah Connor es una de esas personas. Cada vez que alguien me escribe en una foto que me dice que me parezco a Sarah Connor, usted ni sabe lo feliz que hace a Paola cuando lee ese mensaje. Y me gusta que Sarah Connor, como ya dije, en la primera película era una damisela en peligro y en la segunda la man que acá estoy. Me gusta esa evolución de que tal vez la persona no nació siendo una persona fuerte, pero por las circunstancias de la vida evoluciona y se vuelve alguien fuerte. Y yo admiro eso de Sarah Connor, aparte de los brazos de la man de Linda Hamilton en la película. La segunda persona que no existe es del libro Game of Thrones, y siempre desde la temporada 1, desde el día... Primero yo me vi la primera temporada, entre la temporada 1 y la temporada 2 me leí todos los primeros libros, y así, y era la man esa que cuando estaban dando la segunda temporada yo sabía lo que iba a pasar y estaba esperando ver la gente y que van a matar a todo el mundo en esta boda. Ya yo me sabía toda la historia. Pero la primera vez que yo tuve algún acercamiento con Game of Thrones fue en HBO. Y desde esa primera temporada, mi personaje favorito fue Arya. Porque obviamente Arya era la man que la man no estaba conforme. O sea, ¿por qué ella tenía que andar en traje? ¿Por qué ella tenía que estar cosiendo? ¿Por qué ella tenía que estar viendo a ver qué hombre le gustaba para casarse? Esa man no estaba por eso. Ella estaba por trepar cosas, por aprender a pelear con la espada, para tener un lobo. Ella estaba en eso. Y a mí me gustan la gente que sobresale, que no se conforma con lo que se supone que tienes que hacer. Y esas características me gustaron desde la primera temporada. Arya se vuelve una dementa.
a medida que va avanzando Game of Thrones. Siempre, o sea, hay personajes que en Game of Thrones empezaron así y se fueron poniendo fuertes. Esa man siempre fue fuerte, le pusieron pruebas súper difíciles, no importaba que la man fuera una niña yeye de una casa noble, la man siempre estaba up to the crime y por eso me gusta tanto el personaje de Arya y de Game of Thrones será siempre mi personaje favorito. Luego está Lilu, de una gran película llamada El Quinto Elemento. El Quinto Elemento está fácilmente en mi top 10 de películas favoritas porque a nivel de estética es una locura. No hay ninguna otra película que se parezca a El Quinto Elemento. Da risa, pero también hay buena acción, pero también a nivel de estética es una locura. Y sale Bruce Willis. Como me gusta Bruce Willis. Y bueno, además de Bruce Willis sale Lilu. ¿Qué me gusta de Lilu? Que era como, ella obviamente representa como un ser perfecto en la película, pero visualmente no era un ser perfecto. O sea, la man tiene que el pelo raro, la man no tenía boobs, la man era como así como larguilucha. O sea, era bella, porque digo, Mila Jovovich es bella, pero no era esa belleza tradicional, era una belleza como que llamaba la atención. Entonces me gustaba que la man era fuerte, pero también era como vulnerable. Entonces que parecía como una niña, un bebé, pero la man también te podía matar. Entonces esa dualidad de poder ser tal vez agresivo, tal vez muy fuerte, pero a la vez saber cuándo bajar, como que bajar tus defensas y ser cute. Esa dualidad me parece muy interesante del personaje de Lilu y visualmente es de que creo que yo me disfracé una vez de Lilu. Seguramente producción va a buscar esta foto en Facebook. Y fue uno de mis disfraces favoritos porque realmente me sentía bien, bien hot. La última persona que no existe es Shira. Shira, la primera persona que me dijo Shira es Quique Ruiz Díaz, una de las primeras personas que conocí cuando empecé a trabajar en Nexo, un gran crossfitero, un gran pediatra, siempre digo que es como un role model en verdad, porque el man nunca ha dejado de entrenar, es exitoso en su carrera, tiene una familia súper bonita, pero también tiene tiempo para hacer las cosas que le gusta, me parece que es alguien que realmente como que parece, uno nunca sabe, parece tener como toda su vida en control, y él fue la primera persona que me dijo Shira, y me pareció bien gracioso porque en verdad yo soy una man de los 80. Yo nací en los 80, crecí con buco cómicas de los 80 y una de esas primeras cómicas que yo vi era She-Ra y He-Man, Masters of the Universe, y She-Ra era como la hermana supuestamente de He-Man, y era cool porque la man tenía un caballo al lado, era bella, tenía el pelo espectacular, pero la man peleaba también, así que siempre me ha gustado She-Ra. De todas las cómicas, de todos los cómics, creo que esa sería como mi favorita. Yo no soy una man de ¿cómo se llama? De Wonder Woman, esa es mi cómica favorita femenina, She-Ra. Entonces pasamos a la gente que en verdad nació, que estuvo 9 meses en la panza de alguien y que existe en el mundo real. Obviamente a medida que yo he ido creciendo, esos personajes se han ido sumando nuevas personas a mi lista de héroes o figuras que yo admiro. Cuando yo estaba así quinceañera, full punk rocker y rock and roll, era pura gente que tocaba en bandas. Una de ellas era Joan Jett, que ella fue una de las manes de The Runaways, que fue como la primera banda punk de puras mujeres. Era como comercialmente muy appealing, las manes se producían pretty, tenían buco estilacho, pero en el momento que salieron eran como las únicas que eran así. Entonces, esa característica de ser pionero en algo, de romper esquemas, de atreverse a sobresalir en un mundo que en ese momento era solo de hombres, siempre me gustó de Runaways, y actually la canción Cherry Bomb es mi canción favorita de todos los tiempos y es de ellos. Luego de Runaways, obviamente, 5 mujeres con PMS y ego gigante se fue a la ñinga y duraron, yo creo que nada, y cada una se fue a hacer sus carreras como solistas, unos con más éxito, otros con menos éxito. Está Lita Ford, que cuando la agarró de manager la esposa de Ozzy Osbourne, la man y MTV la puso a volar, pero realmente la carrera de Lita Ford no es tan memorable como la carrera de Joan Jett, que todavía sigue siendo una referencia de mujer y rock. Así que Joan Jett siempre me ha gustado, me encantaba el estilo de ella en los 80, o sea, su ropa, cómo era así como medio tomboy, siempre he sido un poco tomboy, así que como que me voy a identificar con ese tipo de personajes. Luego está la vocalista de Garbage, que es Shirley Manson, que a mí no me gustan las mujeres que adornan la banda. Y esa man no adorna la banda. Esa man es de la banda. O sea, tú le puedes cambiar los 3 hombres que están atrás, porque nada más son 3, y nadie se va a acordar
de esos manes. Solo se acuerdan de ella. La man canta súper bien, tiene buen estilo, es como medio darks. Así que Shirley Manson es otro personaje que me representa como fuerza, como liderazgo, que son características que admiro. Y cuando yo estaba adolescente fue ese periodo en que salió Britney Spears, Christina Aguilera, ¿cómo se llamaba la de Tuna Chicken of the Sea? Jessica Simpson, Mandy Moore, todas esas manes que ¡qué pereza! O sea, nunca. Yo estaba en otra vaina, yo estaba en toques de rock, yo no estaba por ellas. Pero de todas esas manes que salieron, a mí cuál más me gustaba más, Pink. Porque era la man que tenía el cabello corto, la man que salía rapeando en las canciones a veces, la man que se vestía súper raro. O sea, que siempre he tendido a admirar a esa gente que va como en contra de la corriente. Y después de haber hablado de gente de la música, hay un personaje que yo admiro desde pequeñita. Yo no sé si es que me lo enseñaron en la clase de ciencia y me marcó, pero está una científica llamada Marie Curie, que fue como la que descubrió el radio, o sea, el elemento de la tabla periódica de... Oye, yo no sé usted quién le dio química. A mí me dio química un man que se llama Shang Wong, que en paz descanse, creo que se acaba de morir recientemente. Y yo era bien mala en química. O sea, yo heredé una tabla, esto es una pausa, un corte comercial en el podcast de Bulletproof Mindset. Yo heredé una tabla periódica hecha en una filmina. Los niños de ahora, los millennials, no saben de qué les estoy hablando. Filmina era como un plastiquito, una hoja transparente media dura que se podía imprimir y uno ponía en un proyector y se reflejaba en la pantalla porque no teníamos computadora ni mierda. Entonces mi hermana me hizo una tabla periódica tamaño mini. O sea, yo no sé mi hermana con qué dibujó eso, ni con qué mano, como que contrató una niña china de 5 años a que le hiciera esa mini tabla periódica, que fue mi copia, mi batería, porque como era transparente la podías poner en donde fuera y prácticamente no se veía. Y gracias a eso yo pasé química en tercero, cuarto y quinto año y sexto año de la escuela. Pero, ¿qué sí me gustaba de química? Descubrí este personaje llamado Marie Curie, que era una científica que descubrió el radio. Y no que descubrió el radio, pero descubrió las propiedades en las que podíamos utilizar el radio de manera positiva. Podemos hacer radiografías, que pueden hacerle, ¿cómo se llama? Quimioterapia, obviamente con las proporciones medidas de exposure a eso. Y ella descubrió eso y se ganó un premio Nobel. Y yo decía, wow. Y eso era de que, no sé en qué fucking año, pero así que en los 1800 no sé qué, donde las mujeres ahí sí que no estaban de científicas. Las mujeres en ese tiempo estaban por cocinar, lavar, tener hijos y sufrir que su marido no las quería. Y esa man dice que yo no estoy para eso. Yo estoy para cambiar el mundo. Y junto a su esposo, fueron los que descubrieron las propiedades del radio y para mí Marie Curie será siempre la mujer así, o sea, la mujer que ha hecho uno de los mayores aportes en la historia. Y digo, no es que yo posteo a Marie Curie en mi Instagram porque obviamente es de los 1800 y las fotos son tétricas y la mantiene una ropita así que parece de The Others y un pelito todo feo y es como una viejita porque el radio la tenía vuelta verga, pero es alguien que admiro por el antes y el después que ocasionó en el mundo y lo hizo una mujer. Y luego está la gente que yo tengo a mi alrededor. Y digo, o sea, no es que esa gente yo me despierto, abro los ojos y pienso en ellos todos los días, pero son gente que al tenerla cerca en el día a día, a veces dicen o hacen cosas que yo digo, man, wow, en verdad yo quisiera poder pasar un día y ser un poquito más como. Voy a empezar con mi hermana. Mi hermana es una man que baila a su propio ritmo. No solamente porque se viste, el otro día estábamos viendo una película de los 80, no, del disco, de cuando los blancos descubrieron el disco y se cagaron en el disco y todos están vestidos como mi hermana. Me dio mucha risa, lo siento, Ana Lorena, pero eres de la gente que se hubiera cagado en el disco en los años 70. Pero la música disco, o sea, la música disco. Mi hermana es alguien que baila a su propio ritmo. Ella es la persona que el día de ayer me escribe y me dice, Paola, estoy súper feliz. Me metí en un curso de ladino. Y yo dije, ¿de qué? Uy, el ladino. Y yo dije, ¿qué es eso? Es el idioma que hablan los sefardíes. Estoy seguro que ni siquiera saben quiénes son los sefardíes. Bueno, mi hermana no solo sabe quiénes son, sino que además cocina comida de ellos. Nosotros no somos sefardíes, señores, somos gallegos y panameños.
Y además decidió que se quiere meter en un curso de eso. Pero, ¿qué es a lo que quiero llegar? Ella no se metió en un curso de ladino porque vaya a usar eso. Nadie habla eso. Yo no sé ni quién coño habla ladino. Serán los manes en su casa cuando comen los domingos. No es un idioma que le va a servir para nada. No es que su currículo se va a pompear. No es que se va a hospedar un huésped que habla ladino y mi hermana va a saber cómo hablarle. Simplemente lo hace por crecimiento cultural, por ampliar sus conocimientos, para no aburrirse y quejarse de que estar encerrada en la cuarentena en su casa. Entonces, ¿qué admiro de ella? Esa característica de hacer cosas que yo no conozco absolutamente más nadie que haga y que le interese y que tenga intereses tan extraños. Y creo que eso es lo que la hace una persona que nunca te dice que estoy aburrida. Entonces, eso me gusta de mi hermana. Baila a su propio ritmo, aunque su ritmo sea un ritmo que nadie conozca. La segunda persona que conozco, que tengo cerca, que conozco hace mucho menos tiempo que mi hermana, porque mi hermana es probablemente una de las personas que hace más tiempo conozco, sería lo contrario, alguien que recientemente conozco. Podría decir que entre mis 3 amistades más nuevas, y es Eliana Lazo. Eliana Lazo es una persona que un día está bordando una pollera en su Instagram, otro día está cultivando un huerto urbano en su balcón, otro día está bailando zumba en su casa, otro día está haciendo un flan que le queda brutal. Es alguien que tiene como 158 millones de cualidades distintas que al final la hacen una persona súper completa. Entonces, es lo mismo que pasa con mi hermana. Es alguien que baila a su propio ritmo, que hace cosas que más nadie que yo conozco haría, que siempre está dispuesta para hacer algo nuevo y diferente, que no ha dicho ni un solo día, por lo menos no a mí. Yo no digo que ella no se lo diga todos los días en su casa y sea miserable, pero no está exteriorizándole al mundo excusas como, es que estoy aburrido, es que no he entrenado porque estoy en mi casa, es que nada más tengo una mancuerna de 30 y me pesa mucho. Nunca. Siempre está buscando cosas que hacer, cosas para mantener la mente entretenida, cosas para aprender algo nuevo, conociendo gente nueva. Y yo creo que esa es la gente que es más feliz porque realmente no tiene tiempo de ver si está infeliz o no está infeliz, porque está haciendo cosas que la hacen feliz todo el tiempo y que la mayoría de esas cosas son cosas que solamente les interesan a ellos. Y eso es algo que yo admiro un montón, la gente que hace las cosas porque quiere hacerlas ellos, no porque están de moda, no porque alguien se los recomendó, no porque alguien le dijo que eso es lo que tenía que hacer. Lo hace porque a ellos les pica el culo de hacerlo. Y eso para mí es top 3 de lo que uno debería buscar en la vida. Ser como uno le da la fucking gana. Le vas a caer mal a la gente, le vas a caer mal a la gente. Le vas a caer bien a otra gente por eso, le vas a caer bien a otra gente por eso. Ese ser unique, nadie es unique. Siempre hay alguien más haciendo lo mismo que uno, pero esas cosas que te buscan o que solamente te representan a ti y que te hacen diferente a los demás y que la gente tenga esas características, algo que yo admiro un montón. Y para terminar esta lista de superhéroes reales e irreales, tengo que terminar con mi abuela. Espero que no se me agüen los ojos. La mamá de mi mamá, mi abuela, maldita sea, era la matriarca de la familia, era una persona que no terminó la escuela. Ay, no puede ser, qué mierda. No terminó la escuela, pero la man era súper poderosa. Estoy como la gente de los documentales que dice que un momento, por favor. Pero bueno, era como de mi tamaño y era súper poderosa. No puedo hablar mucho más, pero admiro que mira Rocket, dice producción, mira Rocket y concéntrate en otra cosa. Nada, era una pequeña gran mujer y con ella y este llanto para que vean que soy una pequeña malva, aunque sea muy brava todo el tiempo. Les quiero decir que nuestros héroes, más que buscarlos para compararnos con ellos, tenemos que buscar tener héroes para, 1, aprender a superar obstáculos, 2, para inspirarnos en los días que estamos desinspirados, 3, aprender de los errores que ellos han cometido o del camino que ellos han recorrido, ver sus historias y nosotros como aprender de ellos, aunque nadie aprende las historias de los demás, pero digo, por lo menos ya sabes qué hubiera hecho fulana de tal en tal caso. Y último, para identificar características que consideremos vitales y que nosotros querramos incorporar en nuestro conjunto de habilidades. No tengas superhéroes o no tengas cuentas en Instagram solamente para compararte con esas personas o decir, wow, es que fulano siempre está fit y yo no estoy fit, o wow, es que Mengano siempre come todas sus comidas bien y yo no, porque realmente al final esas personas que seguimos, esas personas que admiramos, solamente nos muestran esas cosas
o esas cualidades admirables que ellos tienen y no nos muestran como el 360 de los días malos o los días buenos. Se los digo yo porque yo soy para algunas personas lo mismo que esos superhéroes son para mí, y yo en mis redes también siempre muestro las cosas que me hacen ver más fuerte y más poderosa, y no necesariamente toda la lista de cualidades que nos representan. Recuerden que todos, como dijo David Bowie en su canción Heroes, todos podemos ser héroes por un día, así que siempre es bien importante, si tenemos características que nos hacen parecer fuertes, potenciarlas, sentirnos orgullosos de ellas, reconocerlas, enumerarlas, porque sin darte cuenta tú pudieras ser el héroe de alguien por algo que estás haciendo sin darte cuenta. Así que busquemos esos superhéroes reales o irreales que nos ayuden a dejar tantas excusas, sea cual sea la situación, la cuarentena o no la cuarentena, que nos ayuden a aprender a superar obstáculos y que, no sé, nos inspiren día a día. Después de haber llorado un rato en este podcast, espero que les haya gustado el podcast número 21. Esta es la novedad del podcast del día de hoy. Es el podcast 21 donde Paola lloró hablando de su abuela. Así que bueno, con eso voy a terminar este podcast del día de hoy. Es el número 21, como ya dije. Seguiremos semana a semana buscándoles temas que nos ayudan a que nuestra mente sea más fuerte, que reconozcamos nuestro propio bullshit y y que nos puedan escuchar en 3 plataformas: iTunes, Spotify y YouTube. Recuerden que cada vez que ustedes comparten el podcast, ya sea para decirme que les gustó o que no les gustó, como el del emprendimiento aparentemente, se los agradece porque así más personas están en contacto con el podcast, más personas nos conocen y crece la comunidad de Bulletproof Mindset. Chao, me voy a secar las lágrimas.